Hola a todos, bienvenidos, Negreo aquí. Este video es para compartir una alegría. Todos sabemos que cuando llega el correo con nuevas figuras es motivo de felicidad y yo lo quiero hacer aquí para compartir con ustedes. Ya sabemos, son gárgolas. Gárgolas de las antiguas, vienen sueltas, es un lote que encontré. Son dos paquetitos, un lote y una muy especial. Esto es para compartir la alegría, agradeciendo a la gente que se ha sumado, la gente que ha permanecido y la gente que está compartiendo acá. Veamos qué es lo que trae este lotecito. Las gárgolas. ¡Vamos! Hace 1000 años, la superstición y la infancia gobernaban. Paseando con mi madre, me regaló una figura. Era época de gárgolas. Ok. Primero, el grande, porque es el que tiene el lote en plural. Este más crudo. Viene vuelto de forma un poco rústica. A ver, ¿qué tenemos como primera gárgola aquí? Broadway. Estas vienen, todas vienen con sus alas. Acá, sí. Yo saben que todas estas vienen con sus alas y su cola, pero no con accesorios. Entonces aquí tenemos la primera, el Broadway, el diseño básico, completa, cola y todo eso. Está un poco amarillo aquí teñido, bueno, por el tiempo, un poco de detalles de pintura, pero en general yo la veo perfecta. Yo sabía que venían usadas, pero esta quería tener un clan abierto. Me gusta mucho su detalle en la boca. En la boca. Me encanta. La acción completa. Alas funcionando muy bien. Entonces, fuera de los detalles de pintura, esta viene perfecta. Vamos a dejar acá. Otra. Oh. Miren. Brooklyn. También. ¡Ah! Sus alitas. Veamos. Ya, esta. Brooklyn es mi personaje. Yo podría decir que es mi personaje preferido. Pero en cuanto a la figura, al menos la básica, yo no la tuve cuando chico. Y esta. Me acuerdo que me gustaba más, pero ahora que viéndola así. Hay un tema que no tiene demasiado parecido porque no tiene cuello en esta versión. Tiene estos detalles de pintura y la acción de la boca y esto no funciona. Esto está viejo, son antiguas. Aquí yo no las quiero prístinas, tengo gárgolas cerradas, pero aquí no tengo accesorios, pero quería un clan así para hacer. Yo creo que después voy a ponerlas todas en un pequeño display, limpiarlas, arreglarle un poquito la pintura, pero aquí tengo una que estoy arreglando para que podamos comparar. Esta es de la versión de hielo y aquí se corrigió mucho el tema de la cabeza. Esta sí parece el Brooklyn de la serie. Este no tanto, pero es una figura que es linda dentro de todo y es linda. Es igual la voy a disfrutar. ¿Qué tengo acá? Oh. Muy querido Bronx. Esta sí, claro, tiene su acción funcionando. Este sí, no tiene el accesorio, pero viene completa. De todas formas, no me preocupa porque en la serie andaba así. Es precioso. Es una bola de plástico. Por acá. ¿Qué más? Aquí está. Demona. El ángel de la noche. Bueno, esta figura es mucho más estilizada, mucho más compacta. Tiene aquí unos detalles de pintura, pero esto está superpuesto, esto es como esmalte, esto se puede limpiar. Gran tema de que lo haya encontrado y haya decidido comprarlo es porque sí estaba conveniente por los detalles de pintura que señalaba. No tiene accesorios, pero tiene alas y cola. La cola siempre es un tema con esta. Pero como tenía todas las alas, la cosa de la pintura es algo que yo puedo resolver, así que... Demona no tiene su rifle, pero es algo que también puedo resolver. Todos los accesorios yo los voy a hacer porque algunos tengo de otras figuras de gárgola y otros que los voy a hacer yo mismo. Estas son para disfrutarle, para intervenirlas. ¿Qué más? Ah,
el líder del clan, el famoso Goliath, también con sus alas. Este que ha estado dando que hablar por la figura de NECA, que debería, se supone que al momento de estar grabando viene volando. Espero que llegue luego, porque esa sí que la quiero revisar y va a estar acá en un video hecho con mucho cariño. Es más dedicado. Esta es una revisión de cómo viene. Este tiene una acción de vaivén. Así, mira. No funciona perfecto, pero está bien. Yo tuve versiones. No tuve esta. Creo que esto sí, si mal recuerdo, no eran 6. Así que la última, claro, está falta. Lex. El computín. Esta viene con las alas ya acopladas. Esta es la única que tiene un detalle en la cola. Que tiene aquí roto. Pero no importa. Eso también yo lo voy a arreglar. Hay cosas que, bueno, voy a repintar. Aquí donde en Broadway está amarillo. Aquí las alas que están peladas. Yo creo que a él le quiero pintar los ojos. Quiero que tenga pupilas, no en la versión furiosa de Gárgola. Vamos a dejarlo acá. Vean, se está viendo bien. Y esta es la última cajita. Esta venía independiente. Porque esta es muy especial para mí. Este Goliath, que es el Goliath escalador. Este fue la primera gárgola que tuve de niño. No tuve muchas, pero tuve. Esta sí viene con todo, viene con sus accesorios. Vamos a montar. Las alas tienen prueba de que fueron ocupadas. Esta fue la primera gárgola que tuve. Jugué muchísimo con ella. Esta viene con su accesorio, que como es la gárgola escaladora, tiene este sistema con hilo y cuerda que se le ponía aquí en los brazos, y tenía este gancho. Entonces la idea es que nosotros lo ponemos y al tirar de acá la gárgola se eleva. No sé si aquí podría hacerlo. Oh, cosa de en vivo, puede explotar. No, llega hasta acá. Ok. Pero es la idea. Este diseño lo encuentro hermoso. Me gusta mucho que sea gris. Es distinta al Goliath que sabemos que tiene que ser en este tono morado, púrpura. Pero cuando la vi de las que estaban en esa tienda en aquellos años, esta me gustó mucho porque se parecía al original y tenía estas piezas como de armadura y cadenas cruzadas. Este fue un regalo de mi madre, que después con el tiempo, bueno, se perdió en algún momento y siempre la quise recuperar, y en un momento encontré una oferta porque había dejado pasar varias y ahora dije, bueno, es el momento. Quizás que ahora se esté hablando un montón de gárgolas para tener esta de vuelta. Entre las otras que tengo, nunca volví a tener esta y ahora está. La compré abierta y todo, pero completa, y estoy muy feliz de volver a tenerla. Entonces, este es el lote de gárgolas que compré completo de las Kenner, recuperando esta. Muy querida para mí y teniendo el resto del clan. Tengo otras versiones, pero esta, por ejemplo, original, nunca la tuve. Y como se está hablando mucho de las gárgolas por el tema de Goliath y las que vienen por el resto del NECA, es que yo tengo esta, que he estado esperando muchos años. Voy a contar la historia en otro video de cómo me hice con esta. Y esta también va a tener una retro reseña, un retro unboxing, para complementarlo con el Goliath Ultimate que viene en camino. Entonces, bueno, esta la voy a dejar acá. Y aquí está gran parte del clan de Manhattan que me llegó, bueno, con el ángel de la noche infiltrado. Gracias por acompañarme en la apertura de este lote, en haber compartido. Yo estoy muy feliz de haberlo hecho para ustedes. Cuéntenme qué recuerdos tienen con las gárgolas. ¿Vieron la serie? ¿La han vuelto a ver? ¿La han visto durante los años? Yo la he disfrutado, me he alejado y me he reencontrado con ellas, pero siempre he tenido mucho cariño por ellas, mucho cariño por las figuras que conservé. Muy feliz de haber recuperado esta, de haber tenido otras, de tener ahora algunas que nunca tuve en su momento.
voy a hablar más de ellas porque como con el Goliath Ultimate y los otros anuncios va a haber más contenido de las gárgolas, así que cuéntenme qué significa esta serie para ustedes y muchas gracias por ver los otros videos, por el feedback en los videos anteriores, gracias a los nuevos suscriptores. Si no estás suscrito te invito a hacerlo, viene mucho material de este y de otras franquicias, de siempre personajes, franquicias, historias que inspiran para hablar de ellas, para jugar con ellas, para fabricar cosas. De eso se trata lo que hago acá. Muchas gracias, nos vemos en otro video. Hasta pronto.